Ya estamos grabando en esta computadora, estamos grabando la clase y yo la subo posteriormente. Bien, entonces vamos a partir y vamos a partir con materia en forma inmediata, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero decir es que lo que vamos a ver hoy día es esto, financiamiento interno y garantías de financiamiento. También vamos a ver financiamiento de corto y largo plazo, ¿ya? Esa es la idea. Bien, entonces lo primero que tengo que decirle, ¿qué es el financiamiento interno? El financiamiento interno, entonces, es el ahorro o es el dinero o es la forma de obtener recursos de la empresa de sus propias actividades, ¿cierto? Por ejemplo, estos son ejemplos, una fuente de financiamiento más importante es el aporte a los socios, o sea, el capital. Cuando las empresas aportan dinero, están aportando capital y esa es una fuente de financiamiento. Y fuente de financiamiento porque ese dinero lo ocupan para sus operaciones, ¿cierto? Y el capital social, ¿cierto? Es el capital cuando recién parte la empresa. Y esos dineros son aportados por los socios, ¿cierto? Después vamos a hablar de otro tipo de socios, ¿cierto? Que son los dueños de acciones comunes o ordinarias, pero lo vamos a ver más adelante porque aquí está una división que algunas empresas la usan y hablan del capital social y el común y el capital social preferente. Y eso se refiere, el capital social común, se refiere a los accionistas comunes y el capital social preferente se refiere al aporte que realizan los accionistas preferentes, ¿cierto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro concepto que tenemos que tener muy presente, que dentro del financiamiento para una empresa es muy importante el financiamiento que, déjenme ver acá, ahí estoy admitiendo, ya, que se obtiene de los proveedores. ¿Cuál creen ustedes que es el financiamiento más barato que tiene una empresa, aparte del aporte de los socios? ¿Cuál creen ustedes? Señorita Laura, ¿cuál cree usted que el financiamiento más barato está puesto ahí? Los proveedores. Profesor, un poquitito. Sí. Ya, los proveedores, ¿cierto? ¿Y de qué se trata el financiamiento con los proveedores? Significa que el proveedor me entrega los productos y yo le quedo debiendo la factura, ¿cierto? Y como es un pasivo, es una fuente de financiamiento. En la medida que yo, cuando compro, postergo el pago de ese proveedor, estoy financiándome con los recursos del proveedor. Por eso que las empresas, sobre todo las del retail o los grandes supermercados, cuando compran, intentan pagarle a sus proveedores al mayor plazo posible, porque de esa manera se financian con pasivos a los proveedores, porque esos pasivos normalmente no tienen asociado intereses, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, esto dice que cuando ustedes son representantes de una empresa que está comprándole a un proveedor, en esa compra ustedes tienen que tratar de no establecer ningún recargo por plazo, ¿cierto? Tienen que tratar de que la venta que a ustedes le realizan no tenga ningún costo si ustedes postergan el pago. Al revés, si son ustedes los que les venden a una empresa, tienen que tratar de que el atraso en el pago tenga asociado un mayor costo para el que les compra. Establecer un precio diferenciado, establecer a lo mejor un interés o un mayor costo por tomarse plazo, ¿cierto? Por venta a plazo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de qué lado de la ecuación está uno. Si está desde el lado que compra o desde el lado que vende, ¿cierto? Para establecer condiciones. Después, hay que decir que esta fuente de financiamiento es la más común, ¿cierto? Lo que permite esto es que uno lo que hace es negociar con los proveedores el mayor plazo posible.
Y cuando uno está vendiendo, tiene que negociar el menor plazo posible para el pago, por supuesto, ¿cierto? Y normalmente este financiamiento se usa para la compra de bienes o mercadería o bienes de reventa, donde yo los compro para venderlos, ¿cierto? Después tenemos las características de las compras a los proveedores, de las deudas o del financiamiento con proveedores. No tienen costo explícito, ¿cierto? No hay, pues normalmente no se establece. Si ustedes compran, normalmente cuando le están comprando a un proveedor no establecen un recargo por el plazo. La obtención de esto es fácil, ¿cierto? Y porque uno lo que hace es obtener confianza de quien le vende para que le dé un crédito sin necesidad de entregar ninguna garantía, ¿cierto? Es como quien dice, quedo debiendo una factura. Y esa factura hay un acuerdo de pagarlo en cierta fecha, que ese acuerdo normalmente está estampado en la misma factura, ahí se pago a 30 días, pago a 60 días, pago al contado, ahí se establece, ¿cierto? Obviamente es un crédito que no está formalizado, porque es un acuerdo entre personas, ¿cierto? Y no es un acuerdo escrito, es un acuerdo verbal, ¿cierto? Y además, este crédito es un crédito rotativo, por así decirlo. Yo le compro, le pago, le vuelvo a comprar, le vuelvo a pagar. Por lo tanto, normalmente el que compra siempre está endeudado con el proveedor. Siempre tiene una deuda con el proveedor. Y es una forma de financiarse con un pasivo a un tercero, y en este caso el proveedor. Y mientras mayor necesidad de compra de mercadería o de insumos que tiene una empresa, aumenta, ¿cierto? Aumenta esta necesidad de financiamiento con proveedores. Esos son algunos requisitos o características, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que ver que otra fuente de financiamiento, dijimos que una de las principales fuentes de financiamiento, vamos a hacer, es el aporte de los socios, el capital, vimos que eran los proveedores, y ahora vamos a ver las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas son fuentes de financiamiento interna que consisten en aquellos dineros que no son retirados o no son distribuidos a los socios, se mantienen dentro de la empresa y sirven para financiar la operación. Y dentro de las utilidades retenidas, hay dos grandes rubros, la utilidad del ejercicio y las reservas de capital. Entonces, la reserva de capital es una fuente de financiamiento interno que consiste en utilidades que no han sido distribuidas, ¿cierto? Estas utilidades retenidas son la base del financiamiento interno de una empresa. En la medida que aumentan estas utilidades retenidas, la empresa cuenta con más dinero para crecer y para desarrollar su operación. Por lo tanto, una empresa normalmente cuando está en periodo de crecimiento, los primeros años no se producen retiros de utilidades, sino que se usa el concepto voy a reinvertir dentro del negocio, ¿cierto? O sea, las utilidades que van generando las van reinvirtiendo dentro de la operación para ir generando nuevas utilidades o nuevas ganancias. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en consideración que las utilidades retenidas son la utilidad del ejercicio y las reservas de capital, ¿cierto? Otra fuente de financiamiento interno. Pregunta, ¿se acuerda de lo que era la estructura de financiamiento de una empresa? ¿Alguien se acuerda? Yo no, profe. Ya, la estructura de financiamiento de una empresa es la combinación entre patrimonio y deuda que tiene una empresa. Esa es la estructura de financiamiento. La combinación entre patrimonio y deuda. Por lo tanto, todos estos pasivos que estamos viendo, estos son utilidades retenidas, un pasivo, una deuda que se tiene con los socios, el capital, los proveedores y otra serie de pasivos que vamos a ver, pasivos financieros, constituyen lo que es la estructura de financiamiento. Porque la estructura de financiamiento se compone de una parte de patrimonio y una parte de deuda. Entonces, la proporción que representa cada uno de ellos dentro del total de los pasivos es la estructura de financiamiento. Hay empresas, por ejemplo, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, dice Isabel si la puede aceptar, quiere entrar y no puede. ¿Va? No está todavía. No ha llegado todavía a entrar. Estoy aquí A mí me dice que mirando. no puede entrar.
A ver, le aviso al tiro. Sí, avísele que puede que esté entrando a otra, no estará entrando ahora a otro link, porque acá no ha llegado. Qué raro, me dice que está entrando y no puede, que tiene que aceptarlo usted. No, no está aquí dentro. Ah, déjeme ver si la encuentro por acá. No, no está, fíjese. A ver, déjeme agrandar toda la pantalla. No, no aparece. No, dígale que no está. Sí, le avisé recién, profe, gracias. Ya. Sí, porque no aparece acá. Y aquí en la pantalla me aparece en forma inmediata cuando alguien va a entrar. Ya. Entonces, estábamos diciendo que la estructura de financiamiento de una empresa es el patrimonio y las deudas, ¿cierto? Esa es la estructura de financiamiento. Anótenlo porque esas son, todas estas que yo les digo son preguntas de prueba, ¿cierto? Que es la estructura de financiamiento de una empresa, perdón. Vamos a ver después acá. Otra fuente específica de financiamiento, como vimos que las utilidades retenidas eran dos, era la utilidad del ejercicio y las reservas. Vamos a ver la utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio, entonces, es la utilidad que se genera en un periodo de tiempo, ¿cierto? Esta es la fuente de financiamiento más importante porque es la que permite crecer a una empresa. La utilidad del ejercicio es la que permite que una empresa aumente su dinero o aumente sus activos para poder desarrollar y aumentar su actividad comercial y poder generar nuevas utilidades, ¿cierto? Una empresa crece en la medida que tenga utilidades. Disminuye si tiene pérdidas, obviamente. ¿Ya? Entonces, también vamos a ver, vimos ahora, para que no perdamos, que la utilidad retenida eran utilidad del ejercicio y reservas de capital. Acabamos de hablar de la utilidad del ejercicio y ahora vamos a hablar de la reserva de capital. Las reservas de capital, hay reservas legales y acordadas, ¿cierto? ¿Cuáles son las legales? Algunas sociedades anónimas, ¿cierto? Están obligadas, ¿cierto?, a constituir reservas de las utilidades que generan para futuras contingencias. Las empresas o las sociedades anónimas que están supeditadas por la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, o en general por cualquier superintendencia, obligan a que estas empresas no distribuyan todas las utilidades, sino que constituyan reservas para futuras o para crecimiento, ¿cierto? Entonces le dice, mire señores, ustedes son una empresa sociedad anónima y yo digo que de las utilidades que ustedes obtuvieron pueden repartir el 40% o el 50%. El otro 50% lo tienen que construir como una reserva, ¿cierto?, a futuras contingencias. Y eso lo establece una norma legal o un ente fiscalizador. Hay otras empresas que constituyen reservas acordadas. ¿Qué significa eso? Que los socios se ponen de acuerdo y dicen, miren señores, este año de las utilidades que obtengamos, ahí llegó Isabel Escobar, ahí sí. Ahí llegó Isabel. No sé qué le puede haber pasado. Les decía entonces que hay otras empresas que dentro de sus acuerdos de directorio, acuerdos de asamblea, establecen que van a reservar parte de las utilidades, no las van a distribuir ni repartir y las van a guardar para algún fin específico o para alguna eventualidad que se presente. Y acuerdan, por ejemplo, que el 30% de las utilidades de este año se va a guardar, es decir, se va a mantener dentro de la empresa, no se va a distribuir a los socios. Después, espérense, antes de seguir, son las 11:17, voy a pasar la lista, ¿les parece? Déjeme pasar la lista. Un segundito, por favor. Profe, ¿para cuándo tenemos la evaluación? El próximo viernes. ¿Este viernes? Sí, este viernes. Ah, ya. Sí, pero no se preocupe porque la prueba es parecida a la anterior, se va a hacer en grupo.
y vamos a hacer un repaso en la última parte de esta clase, ¿ya? Ya, entonces vamos a hablar de, perdón, voy a pasar la lista. Linda Ábalos, Presente, profe. Isabel Escobar, Presente, profesor. María José Gutiérrez, Presente. Tiare Jaque, Presente, profe. Francesca Lascano, Presente, profe. Sudelia Loyola, Presente, profe. Laura Nieto, Presente, profesor. María Olivo, Presente, profesor. Krishna Rojas, Presente, profe. Leandro Salazar, Presente, profe. Henry Saldaña, no está don Henry, Jocelyn Vergara, Presente, profesor. miren qué lástima no está don Henry, el único que falta. Ya. Entonces, estamos con aquí está. Entonces estábamos conversando respecto a la fuente de financiamiento interna, reservas de capital, ¿cierto? Y hablamos de las legales, que son alguna norma legal o alguna resolución o alguna norma de la empresa que la supervigila, como por ejemplo la superintendencia, establecen que las empresas no pueden repartir todas sus utilidades y deben constituir algunas reservas legales, ¿cierto? Para algún fin específico. Y por otro lado, las empresas también pueden acordar a través de la junta de accionistas o la junta o los directorios, acordar guardar parte de las utilidades, ¿cierto? Y constituir reservas. Y esas son reservas acordadas cuando no son obligatorias. Entonces, y esa es una fuente de financiamiento interno. Después, tenemos el concepto de garantías en el financiamiento. ¿Qué son las garantías? ¿Qué creen ustedes que son las garantías en el financiamiento? No me lea lo que dice aquí, pero ¿qué creen ustedes que es la garantía? ¿Qué son las garantías? Jóvenes, ¿qué son las garantías? ¿Es como un plazo para proteger algo? Ya, la garantía ya ¿Es como que cubre algo? es algo que protege algo, ¿cierto? Esa es una garantía. Cuando uno, por ejemplo, ustedes mismos, si ustedes les pidieran prestado dinero, mucho dinero, y este señor tiene un auto, usted le dicen, oye, ahí, yo te presto la plata, pero déjame tu auto en garantía. Quiere decir que si tú no me pagas, yo me hago pago de lo que te presté con el auto que tú me dejaste, ¿cierto? Esa es una garantía. La garantía, entonces, es un mecanismo, cualquiera sea este, para asegurar el pago de una deuda, ¿cierto? Eso es. Cuando, por ejemplo, ustedes van a pedir un crédito, normalmente les piden alguna garantía. ¿Qué garantía les pueden pedir a ustedes si van a pedir un crédito, que es lo más común? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les pedirían? ¿Ganar un sueldo, profe? ¿O no? Sí, pero la garantía es un mecanismo mediante el cual la persona que les presta plata, si ustedes no pagan, ellos van a obtener el dinero. Ahí es cuando a uno le piden un aval, ¿o no? Muy bien, esa es una garantía, un aval. Entonces vamos a ver tres tipos de garantía, y la que usted mencionó es un tipo de garantía. Y los tres tipos de garantía que vamos a ver son las siguientes. Vamos a hablar del aval, que es el más importante, sobre todo para las personas que le exigen de que cuando pidan un crédito, presenten como aval, o sea, una persona que va a responder por el deudor principal en caso de que éste no pague.
Y eso es un tipo de garantía financiera. Alguien que pague si la persona o el deudor deja de pagar. Ahí en la próxima lámina más adelante vamos a ver por qué ustedes tienen que tratar de jamás ser avales, ¿ya? Otra garantía es la hipoteca. Significa que yo dejo en garantía un bien inmueble, ¿cierto? Y también se pueden dar bienes inmuebles, muebles e inmuebles, para garantizar el pago de una deuda. ¿Cuál es el más común de las garantías hipotecarias que uno puede ver en el sistema financiero? ¿Cuál es la más común? Es que uno deja de hipotecar la misma casa que está comprando, ¿no? Eso es, un crédito hipotecario. Ese es el más común de todas las hipotecas, ¿cierto? Cuando uno deja en garantía el mismo bien inmueble que está comprando y con eso el que le presta el dinero garantiza que usted le va a pagar o que él va a recuperar el dinero que le prestó. Porque si usted deja de pagar, él vende ese bien y se hace o recupera el dinero que a usted le prestó, ¿cierto? Muy bien, eso es una hipoteca. Y la fianza o pignoración aval es la menos usada, ¿cierto? Y esta es la que se usa, por ejemplo, cuando ustedes quieren arrendar un auto y tienen que dejar un monto de dinero, la tarjeta de crédito, para garantizar que ustedes van a pagar o van a devolver el bien, ¿cierto? Es como una garantía, ustedes dejan una garantía por ese dinero. Por ejemplo, no sé si antiguamente era muy común, ahora con los envases desechables no era común, pero cuando ustedes iban a comprar algún negocio de barrio o cerca de la casa y se le olvidaba el envase de la bebida, la persona le decía, ya, yo se la vendo, pero déjeme 500 o 1000 pesos en garantía por el envase. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, profe, sí se Sí, hacía eso profe. antiguamente. Ya, eso es la pignoración fianza, donde ustedes dejan un dinero, ¿cierto? Con eso garantizan que ustedes van a devolver lo que pidieron, lo que prestaron o les prestaron, ¿cierto? Eso es Profe, una pero, por pignoración. ejemplo, en ese caso, no sé, pues si yo voy a pedir un crédito y tengo que hacer esta cuestión, ¿me van a pedir menos plata de lo que estoy pidiendo? Obviamente, pues. No, es que no le piden dinero. Por ejemplo, le pueden pedir la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito. Ah, O sea, usted va, por ejemplo, imagínese, a ver, cómo lo podemos? Imagínese usted se va a un hotel, va a pasar una semana, pero usted todavía no sabe cuánto es la cuenta que le va a salir, ¿por cierto? Entonces el señor del banco le dice, ¿tiene una tarjeta? El hotel le dice, ¿tiene una tarjeta de crédito? Sí, y usted pasa la tarjeta de crédito, ellos toman nota del número, toman todos los datos, y al final de la cuenta, si usted no paga, le cargan toda la cuenta a esa tarjeta de crédito que usted pasó, y ahora lo ¿cierto? entendí, profe. Eso es la pignoración aval, ¿cierto? Usted está entregando ¿cómo se llama? Una garantía de que usted va a pagar, ¿cierto? Por ejemplo, usted le dice, ¿se acuerdan del famoso cheque en garantía? Eso Sí, era. profe, yo me acuerdo. Ustedes iban a una clínica, pedían una atención médica y ahí en la clínica le decían, ¿sabe? Perdóname, pero antes de atenderlo usted me tiene que entregar un cheque en garantía de que me va a pagar. Eso es una pignoración aval, ¿cierto? Donde ustedes tenían que entregar un cheque y con ese cheque garantizaban que ustedes iban a pagar, ¿cierto? ¿Ya? Sí, profe, sí, varias veces yo lo hice. Claro, esa es la idea. Bien, denme un segundito, y ahora vamos a ver lo que les decía yo, que es esto. Vamos a repetir el de las garantías, vamos a ir ahondando un poquito más. Entonces, aval. Cuando se habla de aval, se habla de avalista. Entonces puede ser una persona o una empresa, ¿cierto? Cuando hablan de una persona física o jurídica, cuando se habla de una persona jurídica es una empresa. Por eso que cuando una empresa se constituye como aval de otra, lo que se hace es exigir que en la escritura de constitución de esa sociedad se permita que la persona que está constituyéndose como aval
pueda representar a la empresa en esa operación. O sea, que esa persona esté autorizada por la escritura para ser aval o para constituir a la empresa como aval, ¿cierto? Por eso que piden la escritura y piden todos los datos de quién es el que está representando a la empresa para ver si tienen la facultad de constituir a la empresa como aval, ¿ya? Aquí es re importante el aval en el sentido de que si el deudor principal deja de pagar, adivina a quién es el primero que le cobran, al aval, ¿cierto? Entonces lo que hacen las instituciones financieras, tratar de que el aval incluso tenga mejor situación financiera que el deudor principal, porque de esa manera se aseguran de poder recuperar el dinero que prestaron al deudor, ¿ya? La segunda garantía, en la que estábamos conversando, es cuando se deja en garantía una hipoteca, o sea, se hipoteca la propiedad, donde se presta el dinero, las instituciones financieras prestan el dinero, pero se tiene que dejar como garantía de pago la misma propiedad que se está comprando, ¿cierto? Normalmente se habla de bienes inmuebles. ¿Qué significa bienes inmuebles? ¿Alguien sabe? ¿Qué son los bienes inmuebles? ¿Alguien me puede decir qué son los bienes inmuebles? ¿Y cuáles son los bienes muebles? Porque siempre hablamos de los bienes inmuebles y los bienes muebles, y nunca me había detenido a pensar si tienen claro lo que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. ¿Alguien lo sabe? Profe, ¿los bienes inmuebles son las propiedades o no? ¿O estoy equivocada? Muy bien, está por ahí, pero ¿por qué se les llama inmuebles? Profe, estaba buscando recién y son los que no se podían transportar, creo. Que no se pueden mover. Muy bien. Los bienes inmuebles son aquellos bienes que no se pueden mover, po. Yo no los puedo tomar y moverlos. Ahí están las propiedades, porque yo no puedo ir a tomar un edificio y moverlo, no puedo ir y tomar un terreno y moverlo, ¿cierto? Los bienes inmuebles vienen de in, o sea, no muebles, no se pueden mover. Y los bienes muebles son aquellos que se pueden mover, ¿cierto? Entonces, por eso que cuando Como por se habla ejemplo, de ¿cuáles son los muebles, profe? una silla, un auto, un mesón, Ah, ya. esos son bienes muebles, o sea, yo los puedo mover. Un camión, todo lo que yo puedo moverlo del lugar donde están es un bien mueble. Los muebles donde las sillas, mesas, escritorio, un refrigerador, un auto, un camión, todos esos bienes son bienes muebles porque se pueden mover. Y los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover. Por ejemplo, una casa, un departamento, una fábrica, un terreno, todo eso son bienes inmuebles. In es no muebles, in es no, ¿cierto? Inmuebles, no se pueden mover, ¿ya? Y por último tenemos la fianza pignoración aval, es donde decíamos que se entregaba una garantía para asegurar el pago. Por ejemplo, un cheque en garantía, por ejemplo, el número de la tarjeta de crédito. Todas esas se entregaban para poder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Asegurar el pago de estas deudas, ¿ya? Sigamos. Yo les decía que el más importante es el aval, y vamos a hablar del aval. Estas son las consecuencias de ceder o constituirse como aval. Léanlo, por favor, para que vean. Esto yo se los preparé para que, porque es importante que ustedes sepan las consecuencias que podría tener ser aval. Intenten, jóvenes, jamás constituirse en avales. A veces uno está obligado por lazos familiares, sentimentales, sociales, en constituirse en aval. Pero si pueden evitarlo, la principal recomendación es no constituirse o ser aval de nadie, ¿ya? Y aquí esto yo los traje, que me pareció súper, ¿cómo se llama? Apropiado, de cuando uno se va a constituir como aval, ¿qué es lo primero que tiene que saber decir? Es no. Uno no puede comprometer el futuro de uno y de su familia por ser aval de alguien. Entonces, cuando ustedes, aquí está en los PPT, yo se lo dejo, ustedes después lo pueden leer con absoluta calma, para que vean algunas
condiciones o algunas características y algunas consecuencias de ser aval, ¿cierto? El aval normalmente es el que ante el atraso o mora del deudor principal pasa a ser el deudor principal y termina pagando la deuda, ¿ya? Profe, Bien. Jóvenes, sí, ¿qué es buro de crédito? ¿Buro? ¿perdón? Creo que dice buro. Dice buro de crédito, creo, ¿no? Abajo, Sí, lo el buro último. es escritorio, es oficina. Ah, ya, ya. Buenísimo. Ah, sí, no, lo que pasa es que esto, no se olviden que dice aquí, es que se reporta ante el buró de crédito para ambas partes. Es como la administración, es como la oficina de crédito. Buró es crédito. De ahí viene burocracia, ¿cierto? Buró es escritorio. ¿Ya? Eso es. Gracias, profe. De nada. Crédito con garantía hipotecaria. Esto ya lo habíamos visto, pero ¿esto en qué consiste? Aquí está bastante especificado porque en las preguntas de la prueba, vamos a hacer después en la última parte de un repaso general y ustedes tienen que ir aprendiendo algunos conceptos y esos son los que me interesa que ustedes conozcan. Entonces, primero, el crédito con garantía hipotecaria. Entonces, es un crédito que otorga una entidad financiera y para garantizar ese pago se entrega en garantía un bien mueble o inmueble. Inmueble, profe. En términos generales es un bien inmueble, pero también se da el caso que se entregan bienes muebles. Por ejemplo, cuando compran un auto al crédito y queda el auto prendado, ¿cierto? Sí, profe. Eso también es un tipo de garantía hipotecaria, porque se deja un bien mueble como un auto en garantía. Si deja de pagar, le quitan el auto, ¿cierto? Es raro, pero se da, ¿cierto? Se da. Así que para que piensen que solamente las garantías hipotecarias consideran los bienes inmuebles. Hay ocasiones en que también considera bienes muebles, como por ejemplo cuando uno compra un camión o un vehículo de alto valor, o un bien de alto valor, una máquina, por ejemplo, también, ¿cierto? Vamos a ver después lo otro, que son los tipos de crédito hipotecario. Está el crédito hipotecario con letras de crédito, donde se emiten estas letras por parte de la institución financiera y se colocan en el mercado. Y el público compra estas letras y ellos son en el fondo los que financian el crédito hipotecario de la empresa o de la persona. No es el banco. El banco lo único que hace es el trámite de emitir unas letras de crédito y las coloca en el sistema financiero. Y con ese dinero proveniente de esas letras se la pasan al solicitante. Y en la medida que va pagando el solicitante, van reintegrándose esos dineros y se les puede pagar a los tenedores de las letras de crédito, ¿cierto? Que se les ofreció un cierto interés. Después está el mutuo hipotecario endosable, donde el banco es el que financia el crédito hipotecario y puede transferir la propiedad de ese crédito, puede cambiar el titular del crédito. Y está el mutuo hipotecario no endosable, donde no se puede transferir la propiedad o el titular de esa deuda. O sea, el acreedor, ¿cierto? No se puede transferir. Entonces, ahí tenemos dos tipos de crédito hipotecario, con letras y el hipotecario endosable y no endosable. Son tres tipos en realidad. Después tengo el crédito hipotecario con letras de crédito. Este es el que les mencionaba. ¿Se acuerdan? Este es el que estamos viendo aquí. Este es el que vamos a desarrollar acá abajo. Entonces, el crédito hipotecario con letras de crédito es un tipo de crédito hipotecario financiado con instrumentos que emite el banco, conocidos como letra hipotecaria. De acuerdo a las condiciones del mercado, el precio por la venta de estas letras puede variar. O sea, estas letras, imagínense que ustedes emiten acá, vamos a poner un ejemplo aquí, el banco emite 100 millones en letra hipotecaria, ¿cierto? Pero el público está dispuesto a pagar a un interés del, vamos a poner 5% anual, ¿cierto? Pero el público está dispuesto, no está dispuesto a pagar 100 millones por esas letras, está dispuesto a pagar 98 millones por esas letras. Por lo tanto, lo que hace, y aquí vamos a suponer que después terminado
terminado el plazo, el banco le tiene que pagar al que compró estas letras, le tiene que comprar 105, le tiene que pagar 105 millones, ¿cierto? Supongamos que ese periodo. Pero si lo compra 98, lo paga, colocan las letras hipotecarias por 100 millones, pero el público solamente está dispuesto a pagar 98 millones, va a pagar interés del 5%, porque la tasa de interés. ¿Cuánto creen ustedes que tendrá que pagarle el banco a los que compraron estas letras hipotecarias? ¿Cuánto tendría que pagarle? Porque era una deuda de 100 millones, pero por esa deuda de 100 millones estuvieron dispuestos a pagar 98 millones. ¿Cuánto es lo que tendrían que pagarle? ¿Creen ustedes? ¿Le tendrían que pagar, creen ustedes, los 98 millones más el 5%? ¿O le tendrían que pagar igual los 105 millones? Yo creo que los 98 más el 5, pues, profe, ¿o no? Porque obviamente está diciendo que el público no va a pagar los 100 millones, que va a pagar 98 nomás, pues. Claro, pero justamente el precio en el que se colocan las letras está afectado por un lote de variables. Pero si la emisión de acciones es por 100, de letras es por 100 millones, pero el público está dispuesto a pagar 98 millones por esos 100 millones, igual el banco tiene que pagar los 105 millones de totales. ¿Por qué? Porque este diferencial de precio, ¿cierto? Que está aquí, porque yo emití letras por 100, pero el público dice, ¿sabe? Yo para ganar 105 millones no estoy dispuesto a gastar 100. Yo para ganar 105 millones estoy dispuesto a pagar 98. Y eso es lo que hace. Entonces el precio de colocación de la letra hipotecaria lo fija el mercado. ¿Qué es lo que hace el crédito hipotecario cuando tiene subsidio habitacional? Asegura que la letra hipotecaria se va a colocar por los 100 millones. Por eso que es conveniente, de repente, para la gente obtener el crédito hipotecario. Además del regalo de plata, es que le aseguran que la letra de su crédito se va a colocar al valor nominal que está publicado, o sea, 100 millones. Entonces aquí va a tener que pagar, entonces, déjeme ver, ahí. Entonces va a tener que pagar los 105 millones, pero recibió 100, no como en el otro caso que recibió 98 y va a tener que pagar los 105, ¿cierto? Eso cuando se habla, cuando pasa esto, cuando la letra se coloca al mismo valor del que se emitió el instrumento, se llama que la letra se colocó a la par, o sea, al mismo valor. Cuando la letra se colocó bajo el valor del valor que fue emitido, se habla de que la letra se colocó bajo la par. Y supongamos que la letra está tan bien considerada que se vendió a 101 millones, se colocó en 101 millones, podríamos decir que la letra se colocó sobre la par, ¿cierto? Esos son lenguaje que se usa en finanzas para describir qué pasa cuando la letra se coloca a igual, mayor o menor valor del valor nominal, ¿ya? Otra forma, estamos hablando los mutuos hipotecarios, ¿cierto? Vimos el primero con letras y ahora vamos a ver el mutuo hipotecario. Este es un crédito que normalmente se otorga en UF o cualquier otra moneda autorizada por el Banco Central, ¿cierto? Aquí en Chile normalmente se usa la UF, ¿cierto? Entonces lo que se hace de que este crédito obviamente se garantiza con la hipoteca de la propiedad que se está comprando, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Es lo mismo. Sí, profe. Ya. Entonces aquí, el deudor irá pagando el crédito en dividendo, o sea, en cuota, anticipado o vencido, ¿cierto? Va pagando sus cuotas. Y esto tiene que extenderse, obviamente formalizarse a través de escrituras públicas.
Y estos créditos multiplicadores endosables son endosables. O sea, el que tiene la deuda, a quien le debe, quien compró, o sea, el que prestó la plata, puede traspasar este crédito a otra institución u otra persona. O sea, puede Profe, cambiar el acreedor, ¿sí? una consulta, ¿por qué se paga en UF? Porque con el valor de la UF se evita el proceso inflacionario y se puede hablar de valor real. Por eso que todos los créditos hipotecarios en general son en UF, porque así cuando se fija la tasa, fijan una tasa real. Es el interés que va a ganar la institución, el que aparece ahí, porque el monto del crédito se va a ir reajustando de acuerdo a la variación del índice de precio al consumidor, que es la variación de la UF. Ustedes saben que la variación de la UF es la variación que tiene el IPC en un periodo de tiempo. Cuando dicen, oye, subió el IPC, es porque va a subir la UF, ¿cierto? Porque el valor de la UF o la unidad de fomento depende de la inflación. A mayor IPC, mayor variación de la UF. Por eso que están todos preocupados cuando dicen, oye, el IPC fue un 1,5, dicen, va a subir la UF. Claro, porque la UF está indexada al IPC, ¿ya? Esa es la razón de por qué todos estos créditos de largo plazo generalmente se expresan en UF, para evitar el efecto inflacionario que podría disminuir o afectar el monto del capital prestado. Entonces, sí lo mantiene. Y el interés que se fija es el interés real que van a ganar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta? Que esta deuda que tiene una empresa, una persona con estas instituciones, puede ser traspasada esa deuda a otra institución que va a cobrar, ¿cierto? Esa es la gracia. Después tengo los multihipotecarios no endosables, ¿cierto? Y esto se refiere a aquellos créditos o multihipotecarios que son financiados por un banco normalmente y no pueden ser endosados, o sea, no puede cambiar el titular del crédito a un tercero. Si yo presté la plata, yo tengo que cobrarla, no puedo venderle esa deuda, traspasársela a un tercero. Por eso que se llama mutuo hipotecario no endosable, ¿ya? Esa sería la idea. Vamos a ver después costos del financiamiento. Esto es importante. El costo del financiamiento normalmente considera lo siguiente: intereses pagados por préstamos, comisiones, otros gastos bancarios e impuestos, ¿cierto? Pregunta, ¿qué era el CAE? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el ¿Un CAE? crédito aval del Estado? No, Casi. no, por eso les dije que jamás pusieran eso. ¿Qué es el CAE? Carga acuerdan? anual equivalente. Muy bien. Carga anual equivalente. ¿Y qué significa eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Pregunte a prueba, se los garantizo. Para los créditos de las universidades, profe, ¿o no? Ya se ocupa también para ver los créditos de la universidad, pero se usa para todos los créditos general de consumo, ¿cierto? Y permite, vamos a ponerlo aquí, permite comparar los costos de distintas fuentes de financiamiento, ¿cierto? Financiamiento. ¿Y qué es lo que considera en su cálculo? Todos estos gastos. Y lo transforma en una tasa, ¿cierto? Es una tasa anual equivalente. Por ejemplo, el Banco del Estado, si ustedes piden 1 millón, vamos a suponer si ustedes piden 1 millón de pesos. Entonces, el Banco del Estado dice que va a tener un interés, lo voy a poner aquí, caso 1, caso A mejor.
interés del 2.5. El B dice que tiene un 3. Y el C dice que tiene un 3.5. Lo voy a poner por ciento porque estos son porcentajes de interés. Si yo le hablara, este es solamente interés, ¿cierto? Tasa de interés. Déjeme arreglar esto para que el ejemplo se entienda bien. Si yo le dijera que esta es la tasa de interés, ¿cuál escogerían ustedes? ¿El A, B o C? El crédito, el banco A, banco B o banco C. ¿Cuál escogerían ustedes? Si solamente tuvieran que mirar la tasa de interés, ¿cuál escogerían? O sea, al mirarlo nomás yo escojo el A. Ah, profe. el A. El A, ¿cierto? Este escogerían, este. Lo vamos a poner ahí, este. Porque, y miren lo que pasa, esto era lo que hacían los bancos, esto era lo que hacían los bancos. Publicaban esa tasa de interés, pero ahora el costo, vamos a arreglar aquí, le voy a cambiar el ejemplo, o sea, le voy a poner el mismo, y le voy a poner costo. Entonces, a este crédito, que era el 2,5, tenían que agregarle 150.000 pesos más 150.000 pesos de gasto de operación, más 300.000 de gastos notariales y más 250.000 pesos. No le hago tanto, le vamos a poner 150.000 pesos de impuesto. ¿Cierto? Arreglar esto aquí, que quede bonito. Entonces, eso era lo que me presentaba la alternativa A. La alternativa B me decía que yo tenía que pagar, en realidad, aquí como gasto operacional 50.000, no tenía gastos notariales, o gastos notariales serían 50.000, tenía convenios y tenía 50.000, y gastos de impuestos los 150.000 porque era el crédito más chico, entonces los gastos van a ser de 125.000 en impuestos. Y la alternativa C decía que esto había que agregarle, no cobraban gastos operacionales, los gastos notariales también eran de 60.000, vamos a poner acá, y los gastos serían 100.000. Perfecto. Entonces, si yo calculo cuánto es lo que me va a costar en el fondo cada una de estas alternativas como costo, fíjense, ¿cuánto me va a costar esta? El interés va a ser 2,5% sobre 1.000.000. ¿Cuánto es eso? 25.000. 25.000. Entonces va a ser 25.000 más 150.000, lo voy a poner así para hacerlo más rápido, más 300.000 más 150.000. ¿Cuánto va a ser el costo entonces de este? Yo tengo que sumar esto, ¿cierto? Serían 625.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y si yo divido los 625.000 pesos por el millón del costo, va a ser que el costo es un 62,5%. 62,5%, ¿cierto? Porque dividí el total de costos por el
Déjenme arreglar aquí un poquito. Dividí el total de costos, que son los 625.000 por el millón. Vamos a ver el caso de abajo. El interés, ¿cuánto van a ser? Van a ser 30.000 más 50.000 más 50.000 más 125.000. ¿Cuánto da ese costo? Si lo sumamos, 255.000. no es que tengo tiene razón, porque aquí me puse un cero de más ahí, ¿cierto? Serían 200. 255.000. Creo que es mucho más rápido para la matemática usted que yo. 255.000, ¿cierto? ¿Eso era? ¿Está bien? Sí, profe. Y eso es igual a un 25.5% de interés, ¿cierto? Y vamos a ver el tercer caso. Van a ser 35.000 más 0 más 60.000 más 100.000. Si yo sumo eso, ¿cuánto me da? La compañera que es buena para las matemáticas. Profe, 195.000. 195. 195. No, profe, si no hay que ser buena para las matemáticas, porque estoy en el trabajo con la calculadora. Ah, no, pero muy bien, de todas maneras. Y eso sería entonces un 19,5%. ¿Cuál sería más barato entonces? Ah, sí. La C, Sí, profe. profe. La C, ¿cierto? No, Tenía la tasa de interés más alta, 19,5. pero la carga anual equivalente era mucho más barata. Miren, el que tenía la tasa de interés más baja era un 62,5 y la que tenía la tasa de interés más alta era un 19,5. Y esto era lo que pasaba con la forma de financiarse o que publicaban los bancos. Mostraban esta tasa, solo esta. Entonces la gente se engañaba porque escogía por la tasa, pero no consideraban todos los gastos adicionales. Por eso que se creó la Comisión del Mercado Financiero y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, estableció un mecanismo que permitiera comparar una forma de financiamiento llevada a 1 millón de pesos en forma anual. Por eso se llama carga anual equivalente, ¿cierto? Esto me permite a mí comparar efectivamente cuánto es verdaderamente, cuál es más barato y cuál es más caro. Y en este caso, el que ofrecía la tasa de interés más alta, en el fondo, era el interés más barato, tenía el costo anual más barato de las tres alternativas, ¿cierto? Esta es la carga anual equivalente. Bien. Vamos a ver ahora financiamiento de corto plazo. ¿Cuáles son los financiamientos de corto plazo? Aquí dice, ahí dice, este tipo de financiamiento se utiliza para conseguir liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directamente a los ingresos. Este se lleva a cabo en un periodo no mayor a de 12 meses. Por lo tanto, el financiamiento de corto plazo yo lo uso para capital de trabajo, ¿cierto? Para financiar compra de mercadería, pago de sueldos, pago de cosas que van a influir directamente en la operación del negocio. Yo no puedo comprar un activo fijo o realizar una inversión de largo plazo financiándola al corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando vaya a redituar esa inversión que yo hice, ya tendría que haber pagado el crédito, ¿cierto? Por lo tanto, el financiamiento de corto plazo se usa para financiar operaciones del negocio de muy corto plazo, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Las tasas de interés son relativamente bajas, el trámite no es complejo porque los montos no son complejos, ¿cierto? O sea, los montos no son muy altos y son de fácil y rápido acceso porque normalmente se hacen con el banco donde está operando la empresa, ¿cierto? Son créditos rápidos. Y después tenemos financiamiento a largo plazo. Este es re importante, jóvenes, que ustedes lo tengan en cuenta. Los financiamientos a largo plazo normalmente se utilizan para la compra de activos fijos. Compras de activos fijos. Para realizar inversiones de largo plazo. Nuevos proyectos, pero de largo plazo. Y ejemplos de estos financiamientos de largo plazo tenemos el préstamo hipotecario, emisión de acciones, emisión de bonos y arrendamientos financieros. Y sus ventajas son,
Mejora el historial crediticio financiero futuro, claro, porque cuando uno ha cumplido un pago de un crédito a largo plazo, obviamente su reputación en el mercado financiero mejora, ¿cierto? Permite también la organización o reorganización o reestructuración de un modelo de negocio. Permite, por ejemplo, la compra de maquinaria, compra de vehículos, compra de infraestructura, que a lo mejor permite cambiar, ¿cierto? Cambiar el proceso productivo, ¿cierto? Entonces, la idea de que los financiamientos con largo plazo se utilicen para inversiones en activos fijos o inversiones permanentes como maquinaria o inversiones de largo plazo, ¿cierto? A diferencia del endeudamiento de corto plazo. Ya, jóvenes, son las 12 en punto. Vamos a hacer un break ahora de hasta que horas tenemos clases y después tenemos clase hasta las 1:10. Por lo tanto, podemos hacer un break de 20 minutos, ¿ya? Nos encontramos aquí entonces a las 12:20 y vamos a hacer el repaso para la prueba, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Ya. Gracias Ya, y profe. nos vemos un ratito más. Ya, jóvenes, son las 12:20. Vamos a pasar la lista. Vamos a pasar la lista. Déjenme ver. Ya, Isabel Escobar tuvo que salir, me avisó, así que está presente. Linda Ábalos, Presente, profe. María José Gutiérrez. No está. Tiare Jaque, Presente, profe. ya. Francesca Lascano. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. Presente, profesor. María Olivo. Krishna Rojas. Profe, ¿Sí? disculpe, que la María José Gutiérrez dijo presente, pero tiene mala conexión. Me está hablando que ahora la sacó de la sala Zoom. Ya, no hay problema. Krishna Profe, Rojas. estoy. ¿Quién es usted? Dije presente, pero justo me sacó su María José. Ah, sí, pero ya igual la aparece puse. ahí. Sí, ya la puse Gracias. presente. Profe. No se preocupe, ya la puse ya. Profe, ¿me Krishna puede dejar Rojas. presente, por favor? ¿Quién? ¿Quién me habló? Profe. ¿Sí? Profe, Yo, Francesca Lascano. María, ¿por qué me sacó el Zoom? María Olivo. Francesca Lascano, ya. María Bernardo Olivo, Gracias. ¿llegó? Profe, estoy presente, que no sé por qué me sacó el Zoom. Leandro Salazar. Presente, profe. Don Henry Saldaña. Presente, profe. Y Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya, asistencia completa. Perfecto. Ya. Entonces, en la última parte de la clase de hoy vamos a hacer un repaso general de la prueba, ¿ya? Yo les voy a dar el tipo de pregunta. La prueba va a ser en grupo. Es el próximo día. La prueba es el próximo día viernes. Se tiene que desarrollar en el horario de clase, así que yo les pediría que se conecten, por favor, exactamente a las 2 de la tarde, porque tienen para desarrollar la prueba desde las 2 hasta las 16:10. Y donde más se pierde tiempo es la conformación de los grupos, ¿cierto? Porque la prueba tiene que ser desarrollada en grupo y en horario de clase. La ¿Profe? prueba, ¿sí? Disculpe, ¿va a ser igual con ejercicio? ¿O Es solamente...? bastante más teórica esta Ya. prueba. Porque Sí, en por eso le iba a esta prueba, preguntar qué tipo de ejercicio iban a entrar, pues. no, en esta prueba va a ser bastante más teórica porque tenemos que ver los distintos tipos de financiamiento, ¿cierto? Ustedes tienen que saber qué es el financiamiento a corto y largo plazo. Hay un ejercicio muy sencillo donde ustedes tienen que clasificar una deuda en corto y largo plazo, pero el resto es bastante teórico, ¿ya? Bastante teórico, pero sin duda que se necesitan algún estudio. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes tienen que tener claro qué es el financiamiento de corto y largo plazo. ¿Cuál es el financiamiento de corto plazo?
A ver, ¿cómo se podría definir? ¿O El cómo que lo- está en 12, antes de 12 meses, profe. O sea, Ya, hasta 12 meses. ya, son deudas que se Menos de tienen un que año, pagar menos de un a año. menos de un año, ¿cierto? Y una deuda de largo plazo, ¿tiene alguna porción que sea del corto plazo? Sí, pues todas las deudas, por lo que yo me acuerdo, no sé si estoy equivocada, pero las deudas de largo plazo, siempre los 12 primeros meses va a ser a corto plazo. Muy bien, eso es, pues, eso es entonces. Y siempre se habla de meses, ¿ah? No de cuotas. No es que un crédito a más de 12 cuotas sea de largo plazo, no, es a más de 12 meses, ¿cierto? Eso ténganlo muy Ya. presente porque normalmente en las pruebas se equivocan los alumnos y cuando uno le dice, por ejemplo, comente la siguiente afirmación. Un crédito de corto plazo es aquel que tiene menos de 12 cuotas. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, profe. Falso, ¿cierto? Porque los créditos de corto plazo son aquellos que se pagan en menos de 12 meses, no en menos de 12 cuotas, ¿ya? Ya. Después, el financiamiento de corto plazo, ¿para qué tipo de operaciones se ocupa para financiar qué operaciones? No escucho. ¿Alguien me va a contestar? El financiamiento de corto plazo normalmente se ocupa para financiar capital de trabajo, es decir, para desarrollar la actividad normal de la empresa, comprar mercadería, pagar a proveedores, pagar sueldos. En cambio, el endeudamiento de largo plazo, el endeudamiento de largo plazo se utiliza para la compra de activos fijos y para inversiones de largo plazo. Eso tienen que tenerlo muy claro, el destino que tienen los distintos financiamientos. Otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la fuente de financiamiento interno más importante? ¿La de los socios, profe? ¿O la de también era la otra? Las utilidades. Ah, ya. Las utilidades que se generan, ¿cierto? Pero podría ser otro. Todo depende de cómo ustedes lo expliquen, ¿cierto? Porque todo depende de la que ustedes consideren más importante. Para mí la más importante es la utilidad, porque es cómo se va generando las utilidades y eso va constituyendo el financiamiento de una empresa, ¿cierto? Después, otras preguntas que vienen. A ver, ¿alguien me puede definir qué son los accionistas preferentes? ¿Qué características tienen? Era los que tenían los dividendos nomás, profe, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo los podría definir a los accionistas preferentes? Características. Son aquellos accionistas que participan de la propiedad de una empresa, pero no tienen derecho a voto en las decisiones de la junta de accionistas. No tienen derecho a voto. Tienen condiciones especiales ya que reciben los dividendos en forma anticipada. En el caso de la liquidación de la sociedad, ellos reciben la parte que le corresponde del patrimonio antes que el accionista común, ¿cierto? Y en algunos casos pueden fijar alguna condición especial que les permite recibir dividendos a todo evento, ¿cierto? Esos son. ¿Ya? Y aquí viene una pregunta que necesito que le investiguen. Les voy a dar 10 minutos, son las 12:28 hasta 20 para la 1. ¿Qué es el fondo para maniobras? Investiguen, por favor, qué es el fondo para maniobras. ¿Alguien encontró otra definición? Y me parece el fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con deuda a largo plazo. Ya, Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y la deuda de corto plazo. ya. Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes
qué indicador qué indicador se calculaba como activo corriente menos pasivo corriente? ¿Se acuerdan? ¿Qué indicador se calculaba como activo corriente menos pasivo corriente? El ¿Se ratio acuerdan? de liquidez. Era un indicador de liquidez, pero ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Habían dos indicadores de liquidez que vimos. ¿Cuáles podría ser? ¿Cuál se definía como activo corriente menos pasivo corriente? ¿Se acuerdan? Diga de nuevo la definición. Él dijo que el fondo para maniobra era el activo corriente menos el pasivo corriente. Pasivo no corriente. No, él dijo que el fondo para maniobra era el activo corriente menos el pasivo corriente. Y eso era un indicador. Activo corriente menos pasivo corriente. Era un indicador financiero. ¿Cuál era? ¿Era ese indicador financiero? Capital de trabajo. El activo corriente menos el pasivo corriente es el capital de trabajo. Por lo tanto, el fondo para maniobra es lo mismo que el capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a trabajar y escuchan por ahí de que una empresa necesita fondo para maniobra, está hablando de que necesita capital de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que tienen, por favor, que aprender. Ya tienen que considerar. Entonces, vuelvo a preguntar algo que había mencionado antes. ¿Cuál es la estructura financiera de una empresa? La combinación de deuda y capital. La combinación de patrimonio y deuda, ¿cierto? Con la que financia sus operaciones. Muy bien. ¿Alguien me puede explicar qué es financiarse con bonos de deuda? Ya. Esa cosa, miren, la verdad es que como no han estudiado, es re complicado hacer el repaso, pero les voy a decir que el financiarse con bonos de deuda es cuando una empresa emite títulos que son comprados en el mercado y con estos títulos la empresa se obliga a pagar ciertos montos de dinero, a devolver ciertos montos de dinero con un interés, ¿cierto? Son deuda a muy largo plazo. ¿Cuál es la desventaja? De que estos bonos de deuda tienen interés implícito, ¿cierto? Y como son a muy largo plazo, uno no sabe lo que va a pasar y puede que de repente no sean capaces de cubrir el pago de esa obligación. Y la ventaja es que no constituyen deuda y los intereses son gasto tributario, ¿ya? Entonces, jóvenes tienen que conocer fuentes de financiamiento interna y externa, tienen que conocer lo que son el corto y largo plazo, tienen que conocer las distintas formas de financiamiento, ya sea bonos, acciones, créditos hipotecarios, créditos normales, comerciales, qué papel juegan los proveedores en el financiamiento, cuáles son las acciones ordinarias y comunes, o ordinarias o comunes y las preferentes. Tienen que conocer cuál, o a su criterio, qué son las reservas, qué son las utilidades, y eso sería el contenido de la prueba. ¿Ya? Eso es lo que tienen que conocer. ¿Ya? Ya, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá para que... Profe, ¿Sí? ¿y qué tipo de ejercicio dijo que iba a entrar? No, clasificación de corto y largo plazo de un crédito. Ya, vale. Así que eso. Ya, jóvenes, yo voy a subir el video ahora porque Profe. como hice pausa, así que, pero está todo grabado, así que por favor estudien para el viernes.
¿ya? Y yo voy a habilitar la prueba el mismo día, viernes, y la prueba va a estar muy fácil, pero como es fácil, necesito que pongan la mayor cantidad de datos en las respuestas. No quiero testamentos, pero sí quiero respuestas precisas y buenas, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, joven. Nos vemos Chao. el viernes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Chau. Gracias a Gracias, profe. ustedes. Chao. profe.